Puede que estés aquí porque te preocupa que ya no consigas darle fuerza y brillo a tu cabello, y solo te falta encenderle velas a los santos para revivir a tu melena. La cirugía capilar puede ser una buena idea para lucir ese cabello hermoso que siempre has soñado, pero también tiene algunas desventajas. Quédate en este video que a continuación te diremos por qué la cirugía capilar podría ser una pesadilla. La cirugía capilar es una de las primeras opciones para mejorar la salud del cabello que nos presentan los centros de belleza. Sin embargo, no te lances aún sin conocer el lado oscuro de este tipo de tratamiento. A pesar de su nombre, la cirugía capilar se vende como un procedimiento no invasivo que promete sanar los daños que recibe tu cabello por el efecto de tintes, decolorantes y planchados. Se le llama cirugía capilar a un tratamiento muy parecido al procedimiento de la queratina. Consiste en la aplicación de vitaminas, colágeno y otras proteínas. Se aplica luz ultravioleta con una lámpara y por último se plancha para que el calor absorba mejor el producto que se le aplicó hacia el cabello. Existen varias desventajas y aspectos negativos que hay que tomar en cuenta antes de decidirse por este tratamiento. La primera desventaja es que durante el mismo puedes sentir que te falta el aire por el efecto de los químicos que desprenden un fuerte olor al ser calentados por la plancha del cabello. La segunda desventaja es que en muchos casos puede provocar la caída del cabello por lo fuerte que son las sustancias que son aplicadas. La tercera desventaja es que a largo plazo el tratamiento puede provocar el adelgazamiento del cabello. La cuarta es que no todos los tipos de cabello pueden realizarse este tratamiento. Al ser tan agresivo, podría causar un daño irreparable para algunas melenas, sobre todo aquellas que han sido tratadas antes con decolorados o planchados. La quinta desventaja es que no es un tratamiento que recomendamos realizar en casa por el riesgo de terminar dañando el cabello si no se siguen los pasos para aplicarlo estrictamente. La sexta desventaja es que es un tratamiento que resulta muy costoso y aunque existen salones de bellezas o personas que ofrecen ese tratamiento por un precio más económico, lo cierto es que el riesgo de dañar tu cabello es demasiado alto para dejarlo en manos de alguien que no cuente con la experiencia o el equipo necesario. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte. Como hemos mencionado antes, los resultados que ofrece este tratamiento son un cabello lacio, fácil de peinar y con mayor brillo. Sin embargo, lo agresivo de este tratamiento lo hace exclusivo para ciertos tipos de cabellos. Por lo tanto, este tratamiento está pensado para cabello con mucho frizz, cabellos muy gruesos y cabellos que no han pasado por otros tratamientos agresivos como decolorantes, queratinas o planchados por al menos durante un mes. Si tu cabello cumple con todos estos requisitos y la cirugía te la realizan correctamente, los resultados pueden durar entre 4 y 5 meses.